Bueno, la economía fue una constante preocupación de Manuel Belgrano. De hecho, buena parte de su formación tuvo que ver con este saber. Estando allí en España, tenemos que reconocer que dos de sus principales influencias en cuanto al conocimiento de lo que hoy diríamos la economía fueron el inglés Adam Smith y el francés Francis Quesnay, que respectivamente uno presentaba la industria como el origen, ¿no es cierto?, de la riqueza de las naciones y lo que movía todo el resto de la economía, mientras que Francis Quesnay decía que el inicio de la prosperidad económica de un Estado estaba en la producción de la tierra, o sea, por ejemplo, la agricultura. Esto tal vez sea normal así porque Adam Smith estaba en un país que se hallaba en pleno desarrollo de la revolución industrial, mientras que Francia en el siglo XVIII, en la época de Quesnay, seguía siendo todavía un país eminentemente agrícola. Y Belgrano conoció los principios, las propuestas de los dos, y de alguna manera va a hacer en su trayectoria una unificación de las dos propuestas económicas. De hecho, al igual que Adam Smith, Belgrano va a reconocer, ¿no es cierto?, y les digo una pequeña fuentecita, que la riqueza real de un Estado es el más grande grado de independencia en que está de los otros, y además lo que tiene para exportar. Es decir, miren qué primer principio interesante de Belgrano. Es decir, la riqueza nacional como principio de la riqueza del Estado y además producir para exportar. Y ciertamente el pensamiento de Belgrano en materia económica es muy interesante, digamos, verdaderamente revolucionario para su época, y por algunas cosas que les voy a contar seguidamente, la verdad es que sería también revolucionario en nuestro tiempo. Belgrano va a presentar sus proyectos económicos, a exponerlos en dos fuentes fundamentales. Uno que es ciertamente los informes del Real Consulado de Buenos Aires, del cual era secretario general, y por otro lado en varios artículos del diario el periódico que él fundara y dirigiera, que fue el Correo de Comercio. Belgrano, ¿no es cierto?, tenía una serie de temas que eran centrales. Por un lado, la producción agraria, la industria y el comercio como vínculos, es decir, que bien vinculados, ¿no es cierto?, en cuanto a la producción y al desarrollo de la economía. Después tenía una importante fe en lo que era la industria nacional, la navegación nacional y también la exportación de aquello que se producía en el país. Es decir, estos elementos unidos también tenían que dar origen, ¿no es cierto?, y permitir el desarrollo y el crecimiento de la nación. Y otra cosa que lo obsesionó siempre fue el tema de la distribución de la riqueza y la distribución de la propiedad, que aunque pareciera lo mismo, en pluma de Belgrano no lo era, porque ahí estaba directamente vinculado, ¿no es cierto?, con la situación de las clases desposeídas del país. Uno de los temas que siempre interesó a Belgrano es lo que nosotros llamaríamos el problema agrario. Belgrano veía, ¿no es cierto?, con suma preocupación de que la mayor parte de las tierras, su visión más cercana era la de Buenos Aires y de su campaña, o sea, del área rural, estaba realmente en manos de estancias extensas y que, bueno, realmente había pocas posibilidades para otros sectores de la población de acceder a la tierra. Y también lo había, ¿no es cierto?, incluso
para los habitantes de los pequeños poblados que tenían a su alrededor tierra que era de otros propietarios y con la cual o de la cual no podían disponer. Entonces Belgrano, en la memoria sobre el establecimiento de fábricas de curtiembres en el Virreinato de Buenos Aires del año 1802, que es uno de los informes del Real Consulado, miren qué interesante lo que dice. Es de necesidad poner los medios para que se puedan entrar al orden de sociedad, los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y lo hemos de conseguir si se les dan propiedades que se podrían obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más, decía, se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que le concede la ley por motivo que no adelantan. Miren qué interesante lo que está diciendo Belgrano, yo se los repito y se los leo porque es brillante. Está diciendo que las tierras, ¿no es cierto?, que no están cultivadas por sus propietarios, por lo menos la mitad de ellos, sean entregadas y distribuidas a los que no tienen, y las tierras que están sin utilizar alrededor de las ciudades también. ¿Saben de qué está hablando Belgrano, aunque no lo diga directamente con las palabras, pero nosotros sí lo diríamos? Reforma agraria. En 1802, ¿no es cierto?, Belgrano está pensando, aunque no lo diga con las palabras, en una reforma agraria, porque ¿qué otra cosa es sino la distribución de la tierra ociosa de sus grandes propietarios, dada, ¿no es cierto?, a las manos de aquellos que, bueno, no tenían posibilidad de acceder a la misma para su subsistencia. Y Belgrano va a continuar, ¿no es cierto?, con este tipo de pensamiento, es decir, vinculando siempre el desarrollo económico con el desarrollo de la población, y en 1810 va a desarrollar en el Correo de Comercio, siempre en este diario de periódico que dijimos que ha fundado, en el ejemplar del 8 de septiembre de 1810, va a desarrollar lo que hoy se conocen como los 9 principios económicos del pensamiento de Belgrano, y que de alguna manera podría decirse que casi es el ABC de su forma de encarar el desarrollo de un país, que ciertamente no estaba inventando nada nuevo, sino que simplemente estaba poniendo en nuestro territorio ideas que de alguna manera uno de sus inspiradores económicos, que era Adam Smith, lo había desarrollado para Gran Bretaña. Y de estos 9 principios, a mí me interesa, ¿no es cierto?, darles algunos de ellos para no aburrirlos, pero buscan ustedes la fuente, ¿no?, del Correo de Comercio, que está disponible, y pueden verlos todos. Yo me traje 4 de ellos para leerles. Fíjense, en el punto 2 de estos 9 principios, dados a conocer el 8 de septiembre de 1810, Belgrano decía: el modo más ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes en obras o manufacturarlas. Miren de qué estamos hablando. No exportar materia prima, semillas así en bruto, sino darles producción, es decir, mandarlas, exportarlas sí, pero convertidas en bellos y exquisitos aceites, por ejemplo. O el punto 3, donde decía que la importación de las materias extranjeras, las materias son las materias primas, ¿no?, extranjeras, para emplearse en manufacturas,
en lugar de sacarlas manufacturadas de sus países, ahorra mucho dinero y proporciona la ventaja que produce a las manos que se emplean en darles una nueva forma. Es decir, importar materia prima para hacer el producto terminado acá, no traer el producto terminado desde el extranjero. En el punto 5, y este creo que es uno de los más brillantes y que últimamente mucha gente cita, aunque a veces creo que sin entender lo que merece ser a fondo, dice Belgrano que la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Es decir, estaba hablando nada menos que de la protección de la industria nacional contra productos similares venidos del exterior, porque eso obviamente, si además estos productos extranjeros venían mucho más baratos porque pertenecían a industrias mucho más desarrolladas, bueno, iban a perjudicar a las nacionales, que los clientes ya no las iban a comprar, entonces las industrias nacionales se iban a fundir y en consecuencia nuestros habitantes, nuestro pueblo se iba a quedar sin empleo, y creo que más o menos ustedes ya se dan cuenta de que estoy hablando por lo que hemos vivido últimamente. Belgrano ya lo estaba promoviendo hace 210 años, ¿no? Y en el punto 7, Belgrano decía que la importación de las cosas de absoluta necesidad no pueden estimarse un mal, pero no deja de ser un motivo de empobrecimiento para una nación. Es decir, fíjense ustedes, estamos diciendo que si tenemos, que es lo que ocurre en la Argentina, nosotros podemos tener una muy buena industria mediana, pequeña, pero que necesita insumos de lo que sería industria pesada o industria de industrias, que muchas veces viene del exterior. Él dice, bueno, eso a veces hace falta, pero tampoco es muy bueno que siempre sea así, ¿no? Y creo que lo que quería decir es que en algún momento esto había que resolverlo. Y bueno, así hemos mostrado cómo Belgrano armaba un proyecto económico donde vinculaba la producción de la materia prima, la industrialización en el país, la protección de los productos nacionales de los similares extranjeros. También estaba promoviendo como consecuencia el empleo, ¿no es cierto?, y la protección de nuestra industria. Pero quedaba algo más, porque al principio dijimos que Belgrano hablaba de la riqueza nacional, pero también de que había que exportar. ¿Y cómo se iba a exportar? Belgrano dice algo importante: hacerlo en los navíos nacionales. ¿Por qué? Y nuevamente lo cito a Belgrano. ¿Qué es lo que decía Belgrano, no es cierto?, sobre la navegación? En ese momento se comerciaba en barcos. Bueno, él decía: toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas en favor de sus rivales. Y después agregaba: si una nación navega por otra o hace el monopolio de sus mercaderías, que viene a ser lo mismo, el trabajo del pueblo y desde luego la población, los recursos del Estado vendedor, estarán en manos del Estado navegante. Por la misma razón, si el pueblo tiene necesidad de mercaderías extranjeras, no recibirá sino la cantidad que convenga al otro proveerle a los precios que a él le agraden. O sea, ¿para qué sirve tener una industria nacional y decir que vamos a exportar si después resulta que los que van a hacer el flete son de otro país y que van a decir, bueno, vamos a llevar la cantidad de mercadería que nosotros queramos al precio que nosotros queramos? O al revés, si tenemos que importar algo, en vez de traer lo que necesitamos al precio que requerimos, ellos van a decidir qué nos traen y a qué precio se pone. Con lo cual, no solo había que tener una industria nacional, sino que además había que tener el transporte propio,
o sea, la empresa marítima propia, que haga el tráfico hacia el exterior. Y bueno, un nuevo elemento, ¿no es cierto?, para demostrar que Belgrano veía en la economía nacional, ¿no es cierto?, un punto importante para el desarrollo. Pero faltaba algo más, algo que obsesionaba al general, y que era la cuestión de lo que dijimos al principio, la distribución de la propiedad y la riqueza. Ya vimos cómo Belgrano se preocupaba de la distribución de la propiedad con la propiedad agraria. Ahora, ¿qué pasaba con la distribución de la riqueza? Belgrano se da cuenta de que los grandes propietarios, ¿no es cierto?, vivían muy bien, opulentamente, y que sus producciones a los trabajadores se las hacían hacer y les daban, digamos, un salario tan magro, tan insignificante, que realmente no les permitía salir de un estado de miseria. Y entonces Belgrano, en un artículo que escribe para la Gaceta de Buenos Aires el 1 de septiembre de 1813, que es muy extenso sobre este tema, se va a referir a la gran propiedad de los propietarios, ¿no?, la gran propiedad de los propietarios, y va a decir que el imperio, pues, de la propiedad es el que produce o el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Miren ustedes qué pensamiento avanzado. Nosotros diríamos, esto lo escribió Marx en 1848, Lenin después. No, lo dijo ya Belgrano en 1813, es decir, una riqueza en muchísimas manos, ¿no es cierto?, termina perjudicando a aquellos que poco tienen. Entonces, hemos hablado sobre el pensamiento de Belgrano, rescatando el pensamiento de Belgrano, industria nacional, protección del empleo nacional, transporte propio, distribución de la propiedad, distribución de la riqueza. Nos dicen a veces revolucionarios o tipos raros porque promovemos estas cosas, pero miren, Belgrano lo dijo y lo propuso hace 200 años. En consecuencia, no estamos proponiendo nada raro. Estamos tratando de que aquello que nuestros próceres propusieron para el país y para la grandeza de nuestra patria se lleve a la práctica.